La madrugada estaba envuelta en un manto oscuro cuando Raúl, un conductor de Uber en San Luis Potosí, recibió una solicitud de viaje. La ubicación, las afueras del Panteón El Valle de los Cedros. Pensando que se trataba de alguien que quizás venía de una fiesta, aceptó el viaje sin pensarlo dos veces. Al llegar, distinguió la figura de un joven, pálido como la niebla, esperando en la entrada del cementerio. Su presencia parecía absorber la luz de los faros, pero Raúl, tragando sus dudas, lo recogió. El trayecto hacia las Lomas, una zona exclusiva de la ciudad, transcurrió en un silencio inquietante. El joven habló solo una vez, con una voz que resonaba como un eco distante, diciendo, «Estoy contento porque voy a ver a mis papás». Esa simple frase cargó el aire del coche con una opresiva sensación de pesadez. Raúl, incómodo, intentó enfocarse en la carretera, pero no podía ignorar el hedor que llenaba el vehículo, un aroma a formol y cera quemada. Al llegar a la dirección, el joven descendió en silencio. El pago ya había sido hecho con tarjeta de crédito, y Raúl no tenía más motivos para quedarse, pero la sensación de inquietud lo persiguió durante el resto de la noche. Días después, en una reunión con sus colegas, Raúl mencionó el extraño viaje. Para su sorpresa, varios compañeros describieron haber realizado el mismo trayecto, con un joven idéntico, a la misma hora y desde el mismo lugar. Intrigados, decidieron investigar, pero no encontraron nada relevante, así que Raúl decidió volver a la casa. Cuando llegó, un señor de edad adulta estaba en la puerta. Su mirada era vacía y triste, como si mirara a través de Raúl. Antes de que pudiera hablar, el señor le dijo, «¿Tú también vienes a preguntar por mi hijo?». Sin saber qué responder, Raúl asintió. El señor le explicó que su hijo había muerto en un accidente meses atrás, camino a casa. Sus restos descansaban en el Panteón El Valle de los Cedros, pero su alma nunca encontró paz. Él escuchaba a su hijo en sueños, pidiéndole que lo ayudara a llegar a casa. Con la esperanza de liberarlo, solicitaba viajes en su nombre, usando su tarjeta de crédito. Raúl, temblando, escuchó cómo el señor terminó diciendo, «Gracias por traerlo a casa». Con el corazón acelerado, Raúl huyó de la casa, con la aterradora certeza de que había sido un peón en un ritual macabro. Había servido como un conductor entre dos mundos, permitiendo que un alma en pena cumpliera su propósito, al menos por esa noche. Era una noche como cualquier otra en mi trabajo como conductor de Uber. La oscuridad se cernía sobre la ciudad, y las estrellas apenas se vislumbraban en el cielo nublado. Había dejado a mi último pasajero en una zona remota, cerca de la carretera, donde la señal de mi teléfono luchaba por mantenerse. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Decidí hacer una parada en una pequeña tienda que encontré al borde del camino. Necesitaba un café para despejar la somnolencia que amenazaba con cerrar mis párpados. Al entrar, el tintineo de la campana sobre la puerta anunció mi llegada. Una pareja de ancianos, la señora detrás del mostrador y el señor sentado en una mesa cercana, me recibieron con una mirada que parecía traspasar mi alma. Tomé mi café, sintiendo el calor del líquido recorrer mi garganta y devolverme a la vida. La hora era avanzada y sabía que debía continuar mi camino. Me despedí de los señores con un gesto amable y salí de la tienda. Al acercarme a mi coche, mi corazón se detuvo por un instante. Una mujer vestida de blanco estaba sentada en el asiento del copiloto. Mi mente comenzó a divagar entre explicaciones lógicas y temores irracionales. ¿Sería una ladrona? ¿O algo peor? Corrí de vuelta a la tienda en busca de ayuda. El señor, con una seriedad que helaba la sangre, intercambió una mirada con la señora y pronunció unas palabras que aún resuenan en mi mente. Ya volvió de nuevo ese ser. Se ofreció a acompañarme hasta la curva que daba al pueblo, asegurando que estaría seguro. Caminó a mi lado. Él iba a pie, y yo en el auto, manejando despacio, pendiente de lo que ocurría detrás del auto. La presencia del señor era un faro de seguridad en la penumbra. Al llegar un poco más cerca del cruce a la salida del pueblo, volví la mirada y vi a la mujer de blanco. Estaba detrás, como una aparición fantasmal. El señor le gritó con autoridad que se fuera,
y luego se volvió hacia mí, instándome a aprovechar la oportunidad para escapar. Sin pensarlo dos veces, aceleré el auto, dejando atrás la figura del señor y la mujer de blanco. Mientras me adentraba en el camino hacia el pueblo, eché un último vistazo por el retrovisor. La silueta de la mujer y el señor se desvanecían en la oscuridad como si nunca hubieran existido. La realidad de lo que había vivido esa noche se desdibujaba, pero el miedo que sentí era innegablemente real. Era una noche fría y lluviosa, y Laura estaba a punto de terminar su turno como conductora de Uber. Había sido un día duro y solo quería llegar a casa y descansar. Pero cuando estaba a punto de apagar la aplicación, recibió una última solicitud de viaje. Era un hombre que estaba en una calle solitaria y que quería ir a un cementerio. Laura dudó un momento, pero pensó que quizás era alguien que quería visitar a un ser querido fallecido. Además, necesitaba el dinero, así que aceptó el viaje. Llegó al lugar indicado y vio a un hombre vestido de negro, con una gabardina y un sombrero. El hombre se subió al coche y traía consigo un enorme costal que a duras penas pudo subir al asiento trasero. Laura no le dio mayor importancia. El hombre subió finalmente sin decir una palabra y le indicó la dirección del cementerio mediante la aplicación. Laura notó algo extraño en él, pero no quiso hacer preguntas. Encendió la radio y condujo hacia el destino. Durante el trayecto, el hombre no dijo nada, solo miraba por la ventana con una expresión sombría. Laura intentó romper el hielo y le preguntó si iba a visitar a alguien especial. El hombre se giró hacia ella y le dijo con una voz grave: «Sí, a mi esposa». «Lo siento mucho», dijo Laura, compasiva. «¿Hace mucho que murió?» «Hace unos días», respondió el hombre. «Pero no pude asistir a su funeral». «¿Por qué no?», preguntó Laura, curiosa. «Porque yo la maté», dijo el hombre, con una sonrisa maliciosa. Laura se quedó paralizada al escuchar esas palabras. No sabía si el hombre estaba bromeando o si era un loco peligroso. Trató de mantener la calma y le preguntó: «¿Qué dice? ¿Está usted bien?» «Estoy perfectamente», dijo el hombre. Solo que no soportaba verla sufrir más. Ella tenía una enfermedad terminal y me pidió que le quitara la vida. Así que lo hice. Le inyecté una dosis letal de morfina y la vi morir en mis brazos. «Eso es horrible», dijo Laura, horrorizada. «¿Y no lo detuvieron?» «No, nadie lo sabe», dijo el hombre. «La enterraron sin hacerle una autopsia. Pero yo no pude soportar la idea de dejarla ahí, en ese frío agujero. Así que decidí robar su cadáver y darle una sepultura digna en otro lugar». «¿Qué? ¿Está usted loco?», exclamó Laura, asustada. «¿Cómo va a hacer eso?» «Ya lo he hecho», dijo el hombre. «Esta noche fui al cementerio con una pala y desenterré su ataúd. Lo abrí y cogí su cuerpo. Lo envolví en una sábana y lo metí en esta bolsa negra que llevo aquí». El hombre señaló una bolsa negra que había en el asiento trasero del coche. Laura ahora caía en cuenta del por qué el hombre batalló tanto en subir ese enorme costal al asiento de atrás, pero ahora lo vio con horror. No podía creer lo que estaba oyendo. El hombre era un asesino y un profanador de tumbas, y ella estaba atrapada con él en el coche. «Por favor, déjeme salir», rogó Laura. «No quiero tener nada que ver con esto». «Lo siento, pero no puedo hacer eso», dijo el hombre. «Usted es la única persona que sabe mi secreto, y no puedo dejarla ir así como así». «¿Qué va a hacerme?», preguntó Laura, temblando. «No se preocupe, no le haré daño», dijo el hombre. «Al contrario, le haré un favor para garantizar que no dirá nada y que, por ende, la dejaré tranquila». El hombre sacó un cuchillo del bolsillo y se abalanzó sobre Laura. Laura estaba aterrada, gritando. El hecho de saber que había un cadáver en la parte de atrás y que era de noche, mientras un hombre con obvio estado de enfermedad mental la iba a atacar, la hizo gritar como nunca antes lo había hecho. Pero el hombre no quería terminar con ella. Lo que hizo fue forzarla a sacar la lengua mientras ponía la punta del cuchillo en su cuello, que poco a poco iba causándole más dolor si no accedía a sacar su lengua.
Laura lo hizo finalmente para que este hombre se la cortara sin piedad alguna, dando fin con esto a que ella pudiera dar detalles de este hombre con palabras. Me llamo Román y tengo aproximadamente 4 años trabajando como conductor de Uber. Resido en Cancún y esta es mi experiencia. Era una tarde tranquila y estaba a punto de terminar mi turno en la aplicación. Esperé media hora más por si caía el último servicio, esperanzado de que fuera en mi rumbo, donde vivo. Pasó la media hora y, justo cuando estaba por apagar la aplicación, recibí una solicitud desde un bar muy famoso. Decidí aceptarla, pensando que, aparte de ser mi último servicio, podría ser muy sustancial, ya que a veces los usuarios que salían de bares dejaban buenas propinas en los viajes. Al llegar, un hombre alto y delgado, con una gabardina empapada y un sombrero que ocultaba su rostro, se acercó al coche. Sin mediar palabra, subió al asiento trasero. Sinceramente, no se parecía mucho a la foto de usuario que tenía en su perfil, pero ahora, con tantos filtros que se pueden usar en las fotos, no le di mayor importancia. La dirección que indicó en la aplicación me llevó a una carretera que daba a las afueras de la ciudad. Me intrigaba, puesto que nos llevaba a una playa que no estaba acondicionada para el turismo. Entramos en una zona algo oculta. De fondo, se veía un malecón que estaba abandonado desde hacía mucho tiempo. Había un motel de mala muerte en la orilla contraria de la carretera y varios bungalows, donde no se hospedaba nadie que no fueran personas que anduvieran en malos pasos. Mientras conducía, el silencio en el coche era palpable, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo, que en esa tarde-noche empezaba a hacerse visible poco a poco. Intenté entablar conversación, preguntándole si conocía la zona, pero él simplemente respondió con monosílabos, mientras su mirada no se apartaba de su celular. Su tono de voz era agudo, pero aún así, el tono que usaba era extraño. Se veía que no era originario de ahí. Después de casi media hora más, llegamos a una zona de la playa que, en todos mis años de vivir y ser conductor, no había visto antes. El hombre me indicó que tomara un camino de tierra que parecía llevar a otra parte de la playa algo más profunda. Cuando pasé una loma de arena, vi una pequeña isla que estaba a pocos metros de la playa. Había unas tiendas de campaña, o algún campamento hippie, banderas con símbolos extraños y unas cuantas personas alrededor de una fogata en la playa. Para ese entonces, la lluvia había cesado y solo dejó una densa niebla que me hacía más difícil observar lo que sucedía. Además, veía a otros chicos, no mayores de 30 años, subiendo a un bote, donde quiero pensar que era para ir a la isla. El hombre debió notar cómo devoraba lo más que podía con la mirada, porque me dijo con tono arrogante: «Hey, amigo, atención al camino, no queremos chocar, ¿o sí?». Estaba tan inmerso en mis propias conjeturas y pensamientos que le respondí a los segundos con una: «Sí, amigo, no te apures, tengo experiencia manejando». Lo dejé a la orilla de una caseta que estaba deteriorada. Me pagó el viaje y me marché, no sin antes observar qué clase de actividad estaban realizando. Estacioné mi coche lo más lejos que pude y me propuse observar lo más discretamente posible para que no se dieran cuenta. Lo que vi esa noche me dejó algo perturbado, algo que me ha hecho pensar en aquellas jovencitas o chicos que cada cierto tiempo salen en las noticias locales, donde no se les vuelve a ver con vida, y que normalmente se adjudica al crimen organizado. Y si bien en la mayoría de los casos suele pasar que es así, en otros, como en este caso que presencié brevemente, no aplica al crimen como tal. Veía como de una gran tienda de campaña sacaban a 3 jovencitos. Ya era tarde, y la poca luz que había en la playa no me permitía ver con claridad. Eran 2 chicas y un joven. Me atrevo a casi jurar que no rebasaban los 18 años los 3. Los tenían amarrados y amordazados. Me escondí lo más que pude en la caseta abandonada, sentía cómo se me revolvía el estómago. Quería grabar lo que estaba pasando, pero mi teléfono estaba en el carro. Subieron a los chicos al bote y los llevaron a la isla. Se veía una enorme fogata que era lo que alumbraba la mayor parte de esa pequeña isla. Se veía cómo gritaban y festejaban en lenguas raras los que estaban en dicho lugar, esperando a que llegara el bote.
El chico al que dejé en la caseta lo vi como, de su maleta, sacaba una túnica y se la ponía, tapando por completo su rostro. Se veía una cama de madera que habían sacado de atrás de unas tarimas. Fue entonces, cuando a los 10 minutos de estar presenciando todo esto, que era para mí muy confuso, hizo que las dudas y el temor se hicieran visibles y palpables. Ahora todo tenía sentido. Estaba presenciando un ritual. Vi cómo a los 3 chicos los degollaron en esa isla, como todos gritaban y danzaban alrededor de la fogata. El que los degolló era el chico que llevé, era su especie de sacerdote. Cuando terminaron de hacerlo con los 3 chicos, mujeres y hombres desnudos aparecieron, eran como 12, tenían una túnica blanca y se arrodillaban ante este muchacho que llevé. Con la sangre de los jóvenes degollados les daba a beber un poco en una copa y, con sus dedos, dibujaba algo en sus frentes o cara. No estoy muy seguro. Sinceramente, creí que esto era alguna especie de película o que estaban filmando algo. No cabía en mi mente que esto pudiera estar pasando. Ese tipo de cosas solo las había visto en películas, pero la realidad era otra. No sé si era su iniciación a su culto o qué carajo estaban haciendo. Por estar tan inmerso en esas escenas, no me di cuenta de que a la orilla de la playa habían quedado unos cuantos en la fogata que había visto cuando llegué. Uno de ellos tocó un silbato y vi como la mayoría de las personas que estaban en la isla voltearon. Me habían descubierto. Agradezco que era de noche. Corrí tan rápido como mis fuerzas y adrenalina me lo permitieron y arranqué el carro. Sentía un terror mezclado con náuseas. No sabía si venían tras de mí, si traían armas o si me habían dejado ir. No quería voltear atrás. Manejé tan rápido como pude. Nunca olvidaré esta cruda experiencia. La noche en la que me topé con una secta. No dejo de pensar todas las noches y de rezar a Dios para que a mis hijos nunca les llegue a pasar algo así. Sinceramente, no sé cómo reaccionaría. No sé si podría resistir el terror de saber que les pudieran hacer algo tan horrible como lo que presencié esa noche en esa playa. En una oscura madrugada de noviembre, un taxista al que sus amigos llamaban el Beni recorría las solitarias calles de la Ciudad de México. La avenida central, a la altura de la 4ª sección de la colonia San Juan de Aragón, se desvanecía en la penumbra mientras el Beni, exhausto tras una larga jornada, se dirigía a casa. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, y una bruma gélida envolvía la atmósfera. El taxista, sumido en sus pensamientos, viajaba sobre la avenida 613 cuando, a unos metros de la solitaria y oscura calle, bajo las sombras de un árbol, distinguió una figura femenina vestida de blanco. El parpadeo de las luces del taxi iluminó a la mujer que hacía señas. Beni, instintivamente, redujo la velocidad y examinó detenidamente a la misteriosa dama. Su presencia evocaba la gracia de una bailarina de ballet, alta y esbelta, con piernas esculpidas y cabellos rubios que fluían como hilos de seda. La incongruencia de encontrar a una mujer así, sola y a esas horas, no pasó desapercibida para el Beni. Las alarmas resonaron en su mente, sugiriendo peligros potenciales. Podría ser una artimaña para atraer a desprevenidos conductores, pero la curiosidad lo embargó. Sin desviarse de su ruta, Beni apagó el banderín y continuó avanzando. Sin embargo, el eco de las piernas largas y blancas de la mujer persistía en su mente. Cediendo a la tentación, volvió la mirada al retrovisor con la esperanza de ver una última vez aquel par de extremidades esbeltas. La sorpresa invadió su rostro cuando descubrió que la mujer había desaparecido. Agudizó la vista, examinando cada detalle del reflejo en el espejo retrovisor, pero no encontró rastro alguno de la bailarina de la madrugada. En ese momento, casi por instinto, giró violentamente el volante a la izquierda, tratando de evitar un posible encuentro. El frío metal bajo las llantas se deslizó por el cruce de las avenidas 613 y 606. El taxi se deslizó, las llantas izquierdas se despegaron del suelo, pero el control se recuperó antes de volcar. Una vez detenido, Beni comprobó que la mujer que casi atropelló no estaba por ninguna parte. Un murmullo distante rompió el silencio. Voy al bosque de Aragón. Las palabras resonaron en la mente de Beni, llenándolo de intriga y desasosiego.
giró la cabeza, buscando la fuente del murmullo. Fue entonces cuando vio nuevamente a la mujer rubia, no entre las sombras de los árboles ni a media calle, sino junto al costado derecho del taxi. Su presencia, casi pegada a la ventanilla, desafiaba las leyes de la realidad. La adrenalina impulsó a Benny a acelerar, alcanzando velocidades cercanas a los 90 kilómetros por hora. La oscuridad del túnel de la avenida 608 los envolvió mientras se sumergían en sus fauces. El temblor en el cuerpo de Benny no solo provenía de la velocidad, sino también de la incertidumbre que lo envolvía. A medida que avanzaban por el angosto túnel, el murmullo se intensificaba, como si las paredes mismas susurraran secretos incomprensibles. «Mira ahí», la voz cavernosa de la mujer resonó en el habitáculo del taxi. Benny desvió la mirada del parabrisas hacia el espejo retrovisor, y allí, en el asiento trasero, la mujer rubia le devolvía la mirada con ojos oscuros y vacíos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, un vacío se expandió desde su estómago y el calor de lo inexplicable lo empapó. La mujer alzó su huesudo brazo, señalando hacia adelante. «Mira ahí», pronunció con una voz que resonaba en las profundidades de la conciencia de Benny. Sin embargo, sus ojos, fijos en el espejo retrovisor, se negaban a mirar hacia otro lugar. Los músculos de Benny estaban rígidos, luchando contra el temblor que le sacudía el cuerpo. Ninguna extremidad respondía al impulso de abandonar el vehículo, incluso superando los 100 kilómetros por hora. El túnel se desplegaba frente a ellos, curvándose hacia la izquierda, pero Benny no podía apartar la mirada de la figura terrorífica en el espejo. Finalmente, cuando volvió a dirigir la vista al frente, los faros del taxi iluminaron un muro lateral del túnel, revelando una grieta profunda que se extendía entre varios bloques a la altura de sus ojos. La mujer rubia, con ojos vacíos, murmuró: «Aquí fue donde morí».